Acaba de decir el gobierno nacional, tal vez por intermedio del ministro de Hacienda y tal vez con el respaldo del presidente Juan Manuel Santos, que este ha sido el gobierno del empleo. Nosotros tenemos que decirles con todo respeto, pero también con toda contundencia, que este es el gobierno del cinismo. Cada colombiano sabe en el fondo de su corazón cómo está el empleo, porque cada colombiano sabe qué perspectivas tiene de mantener el suyo y qué perspectivas tienen sus allegados, sus hijos, sus parientes, la gente de su entorno por conseguir un empleo decente. La variable del empleo está en economía unido a otras variables imprescindibles para que surja un empleo de la manera como lo conocemos y como lo necesitamos y como significa algo desde el punto de vista social, es decir, un empleo digno, un empleo con una remuneración adecuada, un empleo con recursos sociales que son indispensables para la vida de la gente. ¿Cuáles son esas variables? Pues obviamente la primera, el crecimiento económico, la primera y fundamental. Y ese crecimiento económico tiene que estar de la mano con otras variables fundamentales, y es que lo que tiene que crecer son los grupos económicos, los grupos empresariales que generan empleo. Un crecimiento económico de la mano de la minería y del petróleo es bueno en cuanto que permite unas cifras que desahogan el fisco y que dan lugar a una dinámica económica que puede ser interesante, pero no resuelven el problema del empleo. Entonces hay que mirar hacia esas variables fundamentales. ¿Cómo están los grandes grupos que generan empleo? Y entonces ahí es donde surge la gran impostura y de donde brotan las grandes preguntas. La industria. Debiéramos estar en un proceso colosal de industrialización. El mundo cambió de manera que se alteraron los términos de intercambio y se pusieron a favor de quienes exportábamos materias primas y nos dieron, más que un dinero, una oportunidad. Era la hora de industrializar la nación, de crear las grandes compañías, especialmente en las costas, donde está abierto a través del mar el escenario internacional de las grandes ventas, de crear grandes fábricas, de traer inmensos capitales, tecnología de punta, para hacer de Colombia un gran exportador, no de materias primas, que esas se agotan, que tienen altibajos, como lo vamos a ver en un minuto, sino exportadores de productos fabriles, que son los que han hecho el desarrollo de los países que se han apuntado a estas cartas, a la carta de la inversión para la industrialización, que es el gran desideratum del crecimiento económico serio. Eso fue lo que hicieron los dragones asiáticos, eso es lo que se ha hecho en el sudeste del Asia, eso es lo que han hecho los países de la Europa oriental que se han apuntado a la carta del desarrollo, desarrollar la industria, grandes planes de tecnología nueva, grandes planes científicos de investigación y grandes planes de apoyo al capital nacional o extranjero, y el capital extranjero en primer lugar porque el nuestro es insuficiente para un programa de estos, que permita un gran crecimiento de las industrias existentes, pero sobre todo el nacimiento de muchas otras nuevas. ¿Dónde están esas industrias? El doctor Cárdenas, Mauricio Cárdenas, ¿por qué no nos da la dirección y el teléfono de las empresas nuevas que hay en Colombia? ¿Dónde se han creado esas fábricas? ¿Dónde están esos grandes desarrollos tecnológicos? En ninguna parte. Porque lo triste y lo doloroso es que la industria está cayendo. Estamos en un proceso de desindustrialización de la nación, que es un proceso dramático en cualquiera estructura económica del mundo, pero en un país en subdesarrollo se convierte en una verdadera tragedia. Nos queda de recurso el campo. El campo que puede dar lugar a una inversión de los valores por una razón elemental, porque el mundo se quedó sin comida. Es la hora para los grandes desarrollos de la agricultura y de la ganadería. ¿Y en qué estamos en eso? Estamos aumentando la pobreza en el campo colombiano. Esa es una cifra que el gobierno escamotea, a la que el gobierno elude. Es una cifra dramática.
Aquí veníamos dentro de un plan continuado con unas ejecuciones sorprendentes de combate a la pobreza en el campo colombiano, y está aumentando la pobreza, la miseria en el campo colombiano. ¿Dónde están los grandes desarrollos agrícolas? ¿Nos quieren contar? Salvo lo que se ha hecho en la altillanura, y se ha hecho muchísimo menos de lo que debiera hacerse, porque ahí estamos abiertos a un horizonte casi ilimitado de posibilidades. No hay nada en ninguna parte. ¿Dónde están los grandes planes forestales? ¿Los quiere contar el gobierno? ¿Dónde está el aumento de la frontera agrícola? ¿Dónde hemos salido de los 4 o 5 millones de hectáreas de frontera agrícola que son completamente insuficientes para hablar de un país que tenga por locomotora el desarrollo agrario? ¿Dónde está la grande infraestructura? ¿No la quieren mostrar? 10 kilómetros de doble calzada entre Cúcuta y Pamplona. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Lo poquísimo que se ha hecho es lo que viene del gobierno anterior. Ni siquiera somos capaces de terminar la doble calzada Girardot. No estamos haciendo nada. Todo se va en palabrería y en mentiras. Y cuando se agotan las mentiras nos inventamos otras, y otras más grandes. Como no tenemos puertos, como nos estamos quedando aislados del mundo cuando estamos abiertos teóricamente a él a través de los TLCs, hablamos de la construcción de 7 puertos nuevos. Ni industria, ni campo, ni infraestructura, ni construcción de vivienda afectada por las cifras de Bogotá, que son sencillamente escandalosas. ¿Dónde está el empleo? Es que no está en las grandes ciudades. No, las 10 del país tienen unas cifras horrorosas de desempleo. El gobierno, que es un especialista en mentir, no le dice a los colombianos que la cifra de desempleo en las grandes ciudades del país es la peor de América Latina. Estamos a la saga de América Latina. Nos gana Bolivia. Tal vez le ganemos a Haití. Es nuestro único consuelo. ¡Qué vergüenza para Colombia! El desempleo galopante en las grandes ciudades. Y estamos castigando a la clase media con una reforma tributaria que la gente no va a poder sufrir, de la que no se va a poder superar. ¿Dónde está entonces el gobierno del empleo? 2 millones de empleo hemos creado. ¿Dónde? Ahí es donde viene el artificio. La gente que perdió el empleo porque se cerraron las fábricas, porque se cerró la posibilidad de trabajar en una empresa exportadora agrícola o agroindustrial, porque no hay posibilidad de emplearse en la industria de la construcción pesada o de la construcción de vivienda, la gente toma la decisión de ir al rebusque, de hacer cualquier cosa, de sobrevivir. La dialéctica de la supervivencia. Eso es a eso a lo que llaman la creación del empleo, la creación de la desesperanza, de la desesperación en los hogares, que de alguna manera tienen que llevar un mendrugo de pan a la mesa. El gobierno del empleo es el gobierno del cinismo. Vamos a tratar ese tema a fondo en la hora de la verdad, para demostrarle a ustedes, queridos compatriotas, que nos hacen el honor de escucharnos, cómo la verdad se ofende, cómo se miente en este gobierno que no ha creado nada, por una razón obvia. Ahí están los grandes indicadores. En las actividades donde puede haber generación de empleo, lo que hay es la desolación de la caída. Índices medianos o pequeños de crecimiento, no. Caída abrupta, caída libre, como en la industria, como en el campo, como en la construcción. En eso estamos. ¿Dónde están entonces los 2 millones de empleos? En la desesperanza de colombianos que técnicamente, por estar vendiendo unos mangos, empujando una carretilla en algún lugar del país, o por estar haciendo piruetas en los semáforos de las calles principales de Colombia y buscando de esa manera que le caigan unas monedas al bolsillo con las cuales sobrevivir, se reputan empleados porque no están buscando empleo. Y no están buscando empleo porque saben que no lo van a encontrar. La política del empleo, el gran desastre de este gobierno en materia económica, que tiene cuentas por rendir, las vamos a escuchar de cerca para ver esa concentración de mentiras. Como ya
rindieron cuenta los ministerios del Interior y de Defensa diciendo que todo es seguridad en Colombia. Cada colombiano lo juzga. Cada ciudadano sabe qué es lo que le está pasando, porque cada colombiano lo vive o lo vive a través de sus vecinos, de sus amigos, de su entorno. Por Dios, la verdad, la gran mentira del empleo y el gran fenómeno que se lo come todo, un fenómeno casi apocalíptico, que es el fenómeno del desempleo galopante, que por campos y ciudades muestra sus garras, las garras de esa fiera monstruosa que es la pérdida de oportunidades en una sociedad que languidece y que lo ha perdido todo, hasta la esperanza. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 39 minutos.